La luz en la habitación era tenue, un baño dorado que se filtraba por las persianas semiabiertas, pintando franjas cálidas sobre las sábanas deshechas. El aire olía a él, a su colonia amaderada y dulce mezclada con el aroma más íntimo de su piel, y a mí, a la vainilla de mi loción y al nerviosismo que parecía emanar de mis poros. Estábamos en ese limbo perfecto, ese instante suspendido en el tiempo donde todo ha sido dicho y nada ha comenzado todavía. El silencio no era incómodo, era grueso, palpable, cargado de promesas susurradas. Él estaba recostado a mi lado, apoyado sobre un codo, y su mirada era un fuego lento que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Yo yacía boca arriba, sintiendo el peso de esa mirada como una caricia física. Su dedo trazaba círculos lentos, perezosos, en la piel sensible de mi antebrazo. Cada giro, cada espiral, enviaba ondas de calor directamente a mi centro, un eco anticipado de lo que estaba por venir. Mi piel se erizaba, despertando bajo su tacto, cada célula alerta y expectante. Mi mente, sin embargo, era un torbellino, un huracán de pensamientos que iban desde el más básico instinto hasta las divagaciones más profundas. ¿Estará bien? ¿Notará mi pequeña cicatriz? ¿Sonará ridículo si gimo demasiado pronto? Pero por encima de ese murmullo de inseguridades, una voz más fuerte, más primitiva, dominaba la cacofonía interna. Por fin, esto está pasando. Quiero más. La expectativa no solo era mental, era profundamente física. Era una presión que se acumulaba en mi bajo vientre, una tensión dulce y urgente que me hacía consciente de mi propio latido en lugares que ahora anhelaban ser descubiertos. Notaba la humedad creciente entre mis muslos, una preparación involuntaria y deliciosamente húmeda para una invasión que deseaba con cada fibra de mi ser. Mis pechos, sensibles bajo el encaje negro que había elegido con tanto cuidado esa tarde, parecían implorar por la liberación de su prisión de tela y por el contacto de sus manos, su boca. Él se inclinó entonces, y su aliento caliente rozó mi oreja. No dijo una palabra, no hacían falta. El sonido de su respiración entrecortada, un poco más grave, un poco más rápida de lo normal, era el prólogo más erótico que podía existir. Cerré los ojos y me abandoné a la sinfonía de los preludios, el crujido de la cama bajo su peso, el leve roce de su camisa contra mi brazo y el sonido casi imperceptible de sus labios al separarse. Sabía lo que venía. O más bien, imaginaba una infinidad de posibilidades y la anticipación de cada una era un placer en sí mismo. Esperaba sus manos. Esperaba que esas manos que habían sido tan diestras abriendo botones de camisa o sosteniendo una taza de café se transformaran en instrumentos de puro placer. Anhelaba que se perdieran en mi cabello, enredándose con fuerza pero sin brutalidad, tirando ligeramente de mi cabeza hacia atrás para exponer mi cuello a sus besos. Soñaba que palpaban mis costillas, mis caderas, mis muslos, midiéndome, claimándome, como si estuviera memorizando mi geografía personal. Y sobre todo, esperaba que una de ellas finalmente se deslizara entre mis piernas, no con prisa, sino con una lentitud exasperante, encontrando el núcleo de mi calor a través de la tela húmeda y presionando con la precisión de quien sabe exactamente lo que busca. Erotismo, sensual. Esperaba su boca. Dios, esperaba su boca. La recordaba de besos anteriores, hábil e insistente, pero ahora esperaba que explorara territorios nuevos, que sus labios encontraran los míos con una ferocidad contenida, que su lengua reclamara cada rincón de mi boca como si fuera suya.
Y luego esperaba que ese viaje continuara, que besara la línea de mi mandíbula, el latido acelerado en mi cuello, la hendidura entre mis clavículas. Ansiaba sentir sus labios descendiendo por mi torso, deteniéndose a rendir pleitesía a cada pecho, tomando mi pezón en su boca, calentándolo, succionándolo con una alternancia de suavidad y firmeza que me volvía loca. La sola idea de sentir su barba de un día rozando la piel sensible de mis senos me hacía contener la respiración. Esperaba su fuerza, no una fuerza violenta, sino la evidencia de su deseo, de su masculinidad. Esperaba sentir el peso de su cuerpo sobre el mío, aplastándome suavemente contra el colchón, inmovilizándome en la manera más deliciosa posible, que sus muslos separaran los míos, que sus brazos me rodearan, creando una jaula de la que no quería escapar, que me tomara de las muñecas y la sujetara sobre mi cabeza, no por dominación, sino por entrega, para que yo pudiera rendirme por completo, sabiendo que estaba en sus manos. Pero más allá de lo físico, esperaba la conexión, ese momento en que los ojos se encuentran en la penumbra y ya no hay tú y yo, sino un nosotros perdido en la misma tormenta sensorial. Esperaba sus gemidos bajos, susurrados contra mi piel, que me confirmaran que él estaba tan perdido en esto como yo. Esperaba el momento de la penetración, no como un acto mecánico, sino como la culminación de toda esta danza de anticipación. Esperaba ese instante de unión total, cuando al fin me llenara, cuando el vacío ardiente que había crecido dentro de mí fuera ocupado por él, completándome, estirándome, fundiéndonos en uno. Sabía que al primer movimiento sería lento, casi una pregunta, un avance cauteloso que me haría arquear la espalda y exhalar un suspiro que llevaba esperando en mis pulmones desde que entramos a la habitación. Sentiría cada centímetro de su avance, una sensación de plenitud que borraría todos mis pensamientos, dejando solo sensación pura, raw emoción y necesidad. Y después, esperaba que la lentitud inicial se quebrara, que la paciencia diera paso a una urgencia mutua, a un ritmo sincopado y frenético dictado por nuestros cuerpos sudorosos y entrelazados. Esperaba perder el control, dejar de pensar, de analizar, de existir como una entidad separada. Solo sentir. El choque de nuestras pieles, el sonido húmedo de nuestra unión, sus gruñidos en mi oído, mis propios gritos ahogados en su hombro. La anticipación era ya, en sí misma, un orgasmo prolongado, un crescendo que no culminaba, manteniéndome en el borde del precipicio, haciéndome saborear cada segundo de la caída que se avecinaba. Él movió la mano entonces, abandonando mi brazo. Su palma se posó en mi abdomen, plana y caliente, y sus dedos se hundieron levemente en mi carne. Su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos pude ver reflejado el mismo fuego devorador que ardía dentro de mí. Una sonrisa leve, cómplice, jugueteó en sus labios. ¿En qué estás pensando?, susurró, su voz áspera por el deseo. Yo sonreí, sintiendo como el último vestigio de mi timidez se evaporaba bajo el calor de su mirada. Tomé su mano que estaba en mi vientre y la guié lentamente, inexorablemente, hacia donde todo mi ser la anhelaba. En esto, contesté, con una voz que no reconocía como mía, rouca y llena de certeza. En solo esto. Y al hacerlo, al guiarlo hacia el epicentro de mi necesidad, la promesa de la antesala se quebró para dar paso a la realidad infinitamente más dulce y devastadora que cualquier expectativa. La espera había terminado. El placer solo comenzaba.